Si os parece, arrancamos ya con esta última tanda y concretamente con esta mesa que hemos dado en llamar Tecnologías para un aprendizaje colaborativo. Bueno, en primer lugar, agradeceros que estéis aquí y que queráis conversar con todos nosotros. Y una cuestión previa, olvidaos de las personas que aparecen en el programa, porque salvo León Lizárraga, que está en aquel extremo y que sí estaba en el programa y sí ha podido venir, no tenemos a Karina González y sí ha venido Belén San Nicolás. Luego os presentaré a cada uno de ellos, y tampoco ha podido venir Zósimo Darías, y os lo confieso, ha sido un atraco a mano armada hace 10 minutos, que es cuando me he enterado, y le he pedido y ha aceptado, y se lo agradezco, se lo he agradecido privadamente, se lo agradezco públicamente a Carmen Seisdedos, que haya querido estar aquí con nosotros y compartir un poco esta conversación sobre tecnología y aprendizaje colaborativo. Bien, cuando montamos esta mesa, un poco es sobre la base o sobre una reflexión inicial que yo os diría, en la última década, o bueno, establecerlo un poco como queráis, pero más o menos en la última década yo me atrevería a decir que la manera de aprender ha cambiado, o que al menos que la manera de aprender está cambiando, está transitando de un paradigma hacia otro. Y que además en ese cambio y en esa transformación la tecnología tiene una parte de culpa bastante importante. ¿Qué quiero decir cuando digo que la manera de aprender está cambiando? No estoy pensando en los sistemas docentes, estoy pensando en mí también, estoy pensando en lo que nos pasa a las personas, aprendiendo cada día, cómo vamos modificando eso. Yo creo que estaremos de acuerdo que cada vez nos sirve menos o cada vez aprendemos menos desde un modelo que pudiéramos llamar más tradicional, basado en un profesor experto, sabio, que tiene el conocimiento, lo tiene, digamos, entre él y el libro de texto, ¿no? Y que lo transmite a un alumno supuestamente ignorante. Eso ya no nos sirve. Conocimiento no lo tiene el profesor, conocimiento no está en los libros de texto, conocimiento está disperso por ahí, ¿no? Yo diría, cada uno, en nuestra manera de aprender, tenemos un entorno personal de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es ese entorno o qué conforma ese entorno personal de aprendizaje? Pues yo os diría, lo conforman los recursos, entendiendo por recursos esos lugares, esas fuentes de información, que puede ser un sitio web, puede ser un blog, puede ser una enciclopedia, las herramientas que utilizamos para poder acceder a esas fuentes de información y fundamentalmente las personas que conforman esa red con las que interactuamos para poder acudir a esas fuentes. Es decir, existen fuentes de información porque hay personas que se han ocupado de colocar esos datos o ese conocimiento. Por lo tanto, si queremos aprender un poco a partir de ahí, nuestro entorno personal de aprendizaje, una de las partes fundamentales que ha de tener es esa red de personas a las que poder acudir y con las que poder interactuar, ¿no? Por lo tanto, entendemos nuestro entorno personal de aprendizaje como ese conjunto de recursos, de herramientas y de personas que nos ayudan a aprender. Por lo tanto, yo diría, hacia ese nuevo paradigma al que vemos, ya no hablaríamos tanto de formación cuanto de aprendizaje, ¿no? La mirada no estaría tanto en el profesor, sino que estaría en el alumno, yo diría en nuestro caso en el empleado público, ¿no? Que es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Yo diría protagonismo que tuvo siempre, que yo no sé en qué momento lo perdió o en qué momento se lo quitamos. Habría más cosas en ese cambio de paradigma. Ahora ya no nos vale un conocimiento genérico que yo decía, ahora alguien en un departamento de contratación necesita aprender la nueva ley de contratos. El discurso de contestación no puede ser dentro de 3 meses te apuntas al curso de 50 horas sobre contratación administrativa, porque lo que quiere es resolver
de manera lo más inmediata posible un problema que le ha surgido en un momento dado. En este nuevo paradigma los espacios de aprendizaje cambian, ya no es el aula necesariamente, y cuando digo aula física o digo aula virtual, digo plataforma online, ¿no? Quiero decir, los espacios son diversos, están en la web, están por ahí, están en la cafetería cuando converso. Bueno, pues un poco con este planteamiento de cómo estamos aprendiendo ahora, cómo está cambiando esta manera de aprender y qué papel juega la tecnología en ese nuevo aprendizaje, es un poco la excusa para esta mesa. Entonces, y lo que queríamos, para llevar adelante un poco toda esta reflexión, con quien contamos es, vamos desde allá hacia aquí, con León Lizárraga. León es licenciado en Administración Pública y en Ciencias Políticas, tiene también diversos másters y cursos de especialización en todo el ámbito de políticas públicas, gobierno electrónico, etcétera. Profesor en diversas universidades y en institutos de Administración Pública, también en estas mismas materias, y ahora mismo es el presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, en México. Y ahora, si alguien pone cara de Quintana Roo, os decimos Cancún. ¿Pillado ya? Sí, más o menos el sitio. Bien. A continuación tenemos a Belén San Nicolás. Belén San Nicolás es licenciada en Pedagogía y doctora en Educación. Es de aquí, trabaja aquí, es profesora de la Facultad de Educación de esta universidad en el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa. Y a nivel de investigación es miembro del equipo de EduLab y también de un proyecto europeo que tenemos señalado aquí, que yo no sé, ¿eso cómo hay que leerlo? TUIF. Y que creo que en algún momento sí nos contará, porque tiene mucho que ver con el tema de tecnología y de educación. Y aquí a mi lado tenemos a Carmen Seisdedos, también es pedagoga. Mira que somos pocos y que de 4 coincidamos 3, esto tiene tela, ¿no? Carmen Seisdedos es pedagoga, es empleada pública que lleva mucho tiempo trabajando en el sector público, sobre todo, y en temas de, digo porque eso nos da una idea también de cómo es Carmen, ¿no? En temas de innovación, empleo, género y formación. Y ahora mismo Carmen Seisdedos es la subdirectora del Instituto Andaluz de Administración Pública. Lo puedo decir en público, porque tú estás delante, porque lo he dicho en otros ámbitos donde tú no estás delante tampoco. El Instituto Andaluz de Administración Pública ahora mismo es un sitio en el que debemos mirarnos los que nos dedicamos a estos temas del aprendizaje en el sector público. No adelanto nada porque le pediremos a ella que nos cuente un poco esa historia. Bien, el planteamiento que tenemos y el guión con el que hemos intentado trabajar es intentar generar una conversación en la que queremos que también podáis participar vosotros. Entonces, una primera ronda donde os pediría una respuesta muy rápida es: si os creéis lo que yo he dicho, si estáis de acuerdo en estos cambios en la manera de aprender, yo diría, es verdad, es decir, en vosotros, en vuestro propio aprendizaje, habéis cambiado en la manera de aprender gracias a la tecnología. ¿Y qué tecnología usáis, si es que es así? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos de aquí para allá? Bueno, la verdad que en los últimos tiempos, en mi caso, ha cambiado mucho la forma en que yo aprendo. Supongo que os ha pasado a vosotros. He tenido la gran suerte de, por una parte, hace 2 años llegar al Instituto Andaluz de Administración Pública, anteriormente trabajar en Sociedad de la Información, donde descubrí que tenía que hacerme un Facebook, porque no iba a hablar yo de lo bueno que era la Sociedad de la Información y no tener un Facebook. Descubrí que tenía que tener un Twitter. Y eso me permitió conectar con gente que tenía que ver con lo mío. En aquella época eran gente que hablaba de sociedad de la información y género, porque venía del instituto, entonces yo voy arrastrando todas las militancias, las sigo manteniendo y al final me lío, pero bueno. Entonces me di cuenta, es decir, para mí esas herramientas eran una herramienta de seguir a gente que hablaba de cosas que a mí me interesaba saber. Entonces yo he cambiado, mi forma de aprender ha cambiado. Cuando llegué al instituto,
tuve la gran suerte de al poco llegó un director innovador, José María Sánchez Bursón, que nos ha revolucionado la casa, nos lo tiene todo patas arriba, la estamos reconstruyendo. Bien, con la idea esa también de los entornos personales del aprendizaje, del empoderamiento del funcionariado, y empezamos a andar un camino, hace 2 años, en el que nosotros, y yo empecé a andar un camino de la mano de José Antonio de la Torre, que lo conocí, de Jesús Martínez Marín, que lo recomiendo, es amigo común, de Amalio Rey, de gente que hablaba de otra cosa, gente que hablaba. Entonces empecé a seguirles, pues empecé a seguir blogs de esta gente y en Twitter, a la gente de Baleares también, que también han ido haciendo cosas, hemos ido colaborando juntos, a la gente de la Escuela de Murcia. Entonces me di cuenta que ya se hablaba de sobre todo aprender colaborativamente. Generamos la red profesional es como un Facebook interno de la Junta de Andalucía, y a partir de ahí empezamos a generar grupos. Yo empecé a estar en algunos grupos y empecé a aprender en esos grupos. Es decir, para mí el mundo del aprendizaje, mi entorno de aprendizaje ha cambiado sustancialmente. He hecho algún curso, no digo que no, presencial, Blender, online, es decir, pero se mezcla, es decir, no hay un sistema. Todo eso forma parte de mi entorno personal de aprendizaje y adquiere un protagonismo especial cuando yo llamo a Paco Saavedra y hablamos de las competencias digitales, o cuando llamo a Jesús Martínez Marín y le digo vamos a iniciar lo de las comunidades de práctica, y ahí aprendo mucho porque reflexiono y contrasto. Entonces mi entorno personal de aprendizaje ha cambiado sustancialmente gracias a las tecnologías, pero gracias a los contactos que las tecnologías me permiten hacer y mantener. Bueno, yo en mi caso evidentemente creo que sí, que las formas de aprender han cambiado, pero la realidad es que en los centros educativos todavía se siguen reproduciendo muchas prácticas que no son integradoras de la tecnología, tratando realmente de producir un cambio metodológico en las aulas, sino que se utilizan muchas veces para reproducir un modelo metodológico que se centra en la transmisión de contenidos. Y también es cierto que si hablamos de aprendizaje, y nos podemos centrar también concretamente cuando hablamos de aprendizaje en lo que es el currículum y en lo que son los contenidos que nosotros estamos trabajando en el aula, podemos hablar de los contenidos del pasado o de los nuevos contenidos también que hay que impartir, y que es necesario también generar un cambio porque hay elementos que podemos considerar que están obsoletos o por decirlo de otra manera, que es necesario incorporar elementos nuevos que forman parte del aprendizaje y que de alguna manera son las competencias que los estudiantes van a necesitar para el futuro. Y eso realmente también es algo que forma parte o debe formar parte de los nuevos aprendizajes que la tecnología puede facilitar o nos puede permitir articular, pero no debemos perder el horizonte y ser conscientes de que al fin y al cabo la tecnología constituye un medio que nos facilita la tarea y la labor que estamos desarrollando, pero que no debe constituir el objetivo en sí mismo. No es la tecnología por el simple hecho de orientarnos a ella, sino porque constituye un medio que nos es de utilidad. Dicho esto, también debemos tener claro que es necesario desarrollar un conocimiento experto hasta cierto punto en relación a la tecnología, y que ese nivel todavía no hemos llegado a conseguirlo. Yo no lo he conseguido y es necesario todavía estar en esa búsqueda constante de tener un nivel tecnológico mínimo que nos permita llegar a desarrollar prácticas que sean realmente innovadoras y que promuevan ese cambio que nos permita realmente tener al alumnado en el centro de la formación. Pues es evidente. Bueno, primero agradecerte, José Antonio, porque ya llevamos el tema incluso en las redes. Y agradecerle a Novago por la oportunidad. Venimos de México precisamente para tener un intercambio. Yo les diría que evidentemente aprendemos conforme va avanzando el desarrollo tecnológico, pero por ejemplo me llama mucho la atención
la forma en la que se está llevando a cabo este congreso, por decirlo así. Es una forma nueva yo estoy aprendiendo aquí de manera presencial ahora, porque precisamente el entorno personal de aprendizaje que tenemos en Latinoamérica, y lo he platicado con algunas de las compañeras latinoamericanas que vienen de Chile, de Colombia, de República Dominicana, que nuestro entorno es radicalmente distinto al que ustedes viven en Europa. Para empezar, nosotros no tenemos servicios civiles de carrera acitronados en una tradición de mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido somos, yo lo digo de manera burda, somos como países sándwiches, ¿no? Vivimos entre el subdesarrollo y como países desarrollados con avances significativos, como si fuésemos uno más en México, que estamos pues al pie del gigante mundial que es Estados Unidos, ¿no? Y si no nos ponemos alertas en esa materia nos aplasta como mosca. Entonces, evidentemente eso hace que nosotros busquemos alternativas entre que nos organizamos, nos ordenamos y estamos a la vanguardia. Ahora mismo en el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, que es una institución joven, apenas vamos a cumplir 39 años de vida, el 9 de noviembre, que es una asociación civil, también hay que decirlo, porque en México el INAP no es parte del gobierno, es una asociación civil, y entonces hace unos esfuerzos y vive en una línea muy delgada entre lo público y lo privado, porque recibe financiamiento público para hacer buenos gobiernos y para formar a los servidores públicos, de tal suerte que nos hemos dado a la tarea de innovar, de utilizar herramientas, particularmente el celular. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, de lecturas obligadas para los servidores públicos, que no es otra cosa más que hacer una síntesis de una obra que normalmente se utiliza para la impartición de una cátedra en políticas públicas, en materia de ciencia política, etcétera, y la mandamos por WhatsApp. La mandamos por WhatsApp o por las redes sociales, por el Twitter, etcétera. Ahí hay una nueva forma de aprender muy innovadora que incluso no la vemos en países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, Perú en su Escuela Nacional de Administración Pública, tú vas a la biblioteca y no ves libros, ves una tablet y en la tablet lees el libro. Cuando ellos van al interior de Lima, no van a exponer libros, van con una tablet y ahí traen los libros y tienen una biblioteca virtual impresionante. Sin embargo, tienen muchos problemas en el rezago natural de un país subdesarrollado como lo tiene México, y luego entonces las herramientas del aprendizaje tradicional pues tienen que ser la base, ¿no? Y pongo de relieve este congreso, por ejemplo, porque para nosotros como latinos es vital aprender, aprender de los demás, escuchando, viendo, pero no en 5 minutos, porque entonces el aprendizaje que traemos de lo virtual a lo presencial pues es nada más muta despacio. Entonces, aquí en 140 caracteres, en 140 teclas, tengo que expresar una idea que evidentemente debería de tener una connotación mucho mayor para que el auditorio se lleve pues un cierto bagaje de la experiencia que nosotros estamos teniendo, ¿no? Entonces, se ha cambiado, y yo te proponía en las redes que también el entorno personal de aprendizaje lo tienen las organizaciones. Y nosotros, por ejemplo, como organización, y creo que ahí vamos a coincidir los tres, estamos utilizando herramientas tecnológicas para hacerlo, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar. En la siguiente. Sí, ahora que tengo el micro y aprovechando que León también ha comentado algunas cosas, también es importante señalar que las tecnologías al fin y al cabo nos permiten una mayor diversidad de formatos. Hasta ahora el conocimiento estaba basado principalmente en un formato de texto,
y ahora tenemos la posibilidad de desarrollar materiales en vídeo, materiales multimedia de carácter interactivo, que es algo que anteriormente no teníamos posibilidad. Y en muchos contextos hay ejemplos de donde se disponía de tecnología móvil que permite al fin y al cabo una importante movilidad. El desarrollo de este tipo de formatos y programas de aprendizaje orientados, por ejemplo, a los ámbitos no universitarios han tenido también un importante impacto. Sí, vamos a ver, entonces en los institutos de administración pública o en los centros de formación cuyos usuarios son los empleados públicos, yo tengo una sensación, ¿no? Es decir, en estos últimos años hemos intentado no perder el tren, hemos ido incorporando alguna tecnología y a mí a veces es una sensación, ¿no? Pero parecería como que hemos subdividido, como que hemos generado como 3 subsistemas, ¿no? Un subsistema que tendría que ver con la formación presencial más tradicional, quiero decir, de formato, curso, X horas, aula física, parte teórica, parte práctica, tal. Otro subsistema, como en paralelo, dice, bueno, claro, tenemos una plataforma de teleformación, con lo cual parte de nuestra oferta ya es en formato e-learning, con tutores, que no sé cuánto, tal, ¿no? Dice, pero claro, están apareciendo cosas nuevas, ¿no? Esto que estamos hablando, de aprender con las redes sociales, y yo tengo esa sensación, dice, ¿cómo lo hemos resuelto? Es decir, pues hemos creado ahí como un tercer subsistema donde metemos ahí un saco de, yo qué sé, ¿no? Las comunidades de aprendizaje, el aprendizaje informal, o tal. ¿Esto es así o cómo crees tú que está, no solo pensando en tu instituto, sino a nivel general, en otras escuelas? Ahora hablo de, bueno, a ver, como yo lo veo. Es verdad que quizá cuando, es decir, hablando un poco cuando yo llegué al instituto, sí que había una formación, formación online de 2 tipos, una online abierta, es una formación que está permanentemente ahí, que no se tutoriza y que es de autoconsumo, con un sistema de evaluación tipo test, y luego había otra online tutorizada. Y el resto era, en su mayoría, formación presencial. Había alguna semipresencial, algún blended, pero mayoritariamente y se utilizaba para cosas diferentes. Es decir, la formación online era como la formación generalista, donde llegábamos a mucha gente con poco esfuerzo y era un tema casi de rentabilidad. Y luego, por otro lado, estaba la presencial y además tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en un 60% de funcionariado mayor, que no es amigo de la tecnología. Es decir, falta de competencia digital. Con lo cual, eso estaba así y había un público, teníamos nuestro público del online, y eso ha habido que trabajarlo, y nuestro público de lo presencial. Incluso a una hora, hace poco, ha habido un concurso de traslado y me han dicho, por favor, un curso de nóminas. Lo tengo en online, te lo monto en online, son por lo menos 200 personas. No, online no, porque lo bueno son los presenciales, que es donde la gente pregunta, si tenéis un foro de dudas. Es decir, no hemos conseguido romper con esa barrera, es decir, vamos a ver, si es que hay un foro de dudas, si es que ahí tú puedes interaccionar. Entonces era un poco como que había determinado tipo de aprendizajes generalistas y luego está estos otros tipos de aprendizajes como los MOOC, pero eso es para los innovadores, para otras cosas, para el artisteo, para la gente que os gusta esto de inventaros cosas y tal. Sí había como 2. Luego yo contaré, si me dejas, José Antonio, lo que estamos haciendo ahora. Pero no quiero adelantarme, porque yo creo que ahora mismo es verdad que eso existía y que se estaba dando dentro del instituto. Ahora estamos en otra cosa. Ahora, si os parece, cambiamos un poco el orden. Yo ahora sí que querría que nos contaras con qué medios electrónicos o con qué tecnología estáis trabajando en el instituto, ¿no? Eso que apuntabas a nivel de entorno organizacional. Bueno, yo lo que diría es que en el entendido ligando lo que dije al principio, es que primero utilicemos la herramienta tecnológica para analizar lo que necesitamos para la formación. Y luego, una vez que detectemos esas necesidades de intervención,
que tengamos claro un modelo de formación y profesionalización, que es lo que estamos teniendo nosotros. Nosotros, para ser claros, diseñamos un modelo de modernización de la administración pública que suscribió el gobernador del estado como una estrategia legal a través de la cual empodera al instituto, siendo este un órgano técnico externo, para apoyar al gobierno en ese sentido. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer un inventario de necesidades de profesionalización que nunca se había hecho, online, pero presencial. Invitamos a toda la gente a que en un cuarto lleno de máquinas contestara el inventario. Y si tuviera dudas, porque había gente que ni siquiera tiene un ordenador para, como le llaman ustedes, una computadora le llamamos nosotros, pues enseñarle cómo hacerlo. Y luego entonces tuvimos en una semana, en un par de semanas, tuvimos a 1,500 personas. Ahorita tengo 2 meses con la encuesta en línea y tengo 65 respuestas. Entonces, evidentemente, primero utilizo la herramienta tecnológica para obtener los datos y para alimentar el modelo. ¿En qué consiste el modelo? Que tiene diferentes tipos de intervención. Básicamente, en que me diga cuáles son las necesidades de la persona, necesidades de conocimiento, de experiencia, etcétera, para cumplir su función en un puesto determinado. Ese círculo, no hay un modelo en México que se dé como tal. Divaga mucho entre las necesidades propias de la persona con base en su pues necesidades de conocimiento, existenciales, de profesionales, etcétera, ¿no? Y eso hace que la oferta formativa pues sea como una tienda de abarrotes. Yo ofrezco 20,000 cursos, o yo quiero esto. ¿Te sirve para el trabajo? ¿Te sirve para dar resultados? Esa es otra cosa. Y luego entonces tenemos una mezcla en México en donde ya se está certificando por competencias laborales. El problema es que al no tener servicio civil de carrera y no haya una estabilidad en el empleo, pues ¿de qué me sirve tener el certificado si no es parte de un baremo? Si no es más bien en los estados avanzados un requisito una vez que fue nombrado en el puesto, llámese tesorero municipal, llámese secretario del ayuntamiento, y pues el círculo es vicioso porque seguimos haciendo una formación que utilizamos herramientas tecnológicas, pero que pues no deja mucho más que a la persona se vaya o se quede, y ese no es el caso. El caso es que necesitamos dejar conocimientos para que el empleado público resuelva problemas públicos en un momento determinado. Ahora mismo nosotros, como parte de este modelo, porque nos va a llevar un año hacerlo bien, todo el mundo está desesperado, ya queremos cursos, etc. Y bueno, ¿para qué les platico? La Secretaría de Infraestructura y Transporte da cursos de ética al público. Entonces, ese es un ejemplo del desorden, ¿no? Imagínense cómo está la oferta. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es primero organizar bien todo para emitir una oferta. En ese inter, porque hay un grupo importante que hay que atender, prioritario, estamos atendiendo los mandos medios y superiores con un posgrado en línea. La primera maestría en Administración Pública en línea que ofertamos, que es del Instituto Nacional de Administración Pública, que tiene un basamento muy, muy importante. Y sucede algo curioso, donde más interactúan los estudiantes es en el chat que creamos del WhatsApp. Entonces se quejan de que el foro no les contesta, de que la maestra no les dice, oye, no, publiqué mi trabajo y no aparece, a mí me aparece el tuyo. Bueno, total, que el WhatsApp resulta ser el medio electrónico de primer contacto, mucho más asequible y digamos que nos permite encontrar respuestas rápidas para poder atenderlos, porque son nuestra clientela de alguna manera y necesitamos que satisfagan sus necesidades de conocimiento. Entonces, esa es la experiencia que estamos viviendo ahorita. Adicionalmente, Belén hablaba de uno de los instrumentos innovadores hoy en día, que son los videos.
A nosotros ya nos dio por hacer video. Primero hacemos una infografía. De esa infografía hacemos un video, porque el tiempo en las redes sociales es un factor importante. Entonces, un video de máximo 3 minutos, 1 minuto y medio, 3 minutos, que incluso hablan de estudios, de análisis que hemos hecho. Hicimos un estudio que es muy importante, y quizás en mi tercera intervención hablaría de eso, sobre los valores públicos. Y es algo que a mí me gustaría mencionar, porque es importante ver este tema con relación a la tecnología. Sí, bueno, en relación a la formación que se da tanto presencialmente como en los formatos online, y comparando uno con otro, normalmente asignamos a la formación presencial ese carácter de validez, de certificación, de veracidad, que a lo mejor a la formación que se da en un contexto online no se le da. Sin embargo, hoy en día, y en el contexto de España, tenemos universidades online que tienen una presencia muy importante y bueno, evidentemente tienen un reconocimiento, tienen el mismo reconocimiento de hecho que se da a las titulaciones de carácter presencial. ¿Qué ocurre? Que en los formatos, en otro tipo de formatos, como por ejemplo es el caso de los MOOC, que han tenido también un importante impacto, no solo en relación a la formación universitaria, sino en la capacidad que tienen ese tipo de formatos para llegar y extender la formación a personas que no tienen necesariamente acceso a la universidad, o a personas que tienen interés en un determinado tema y que quieren abordar pues con un poco más de profundidad. Evidentemente hay que reconocer ese potencial como mínimo, aunque la certificación luego que se obtiene todavía tenga una dudosa credibilidad. Sí es cierto que evidentemente se desarrollan iniciativas y en el marco de plataformas por muchos conocidas como edX, MiriadaX o Coursera o este tipo de plataformas, están participando universidades ofertando su formación y sus cursos ahí, y el nombre de muchas universidades de por sí está dando valor a la calidad de esas estrategias formativas. Y uno de esos ejemplos es, por ejemplo, el proyecto ToGIF, que tiene una plataforma para el desarrollo de cursos MOOC en el que están participando 12 organizaciones, universidades y empresas que pretenden llevar a cabo el desarrollo de un curso en línea en esta plataforma digital, orientado especialmente a los funcionarios públicos, y cuyo objetivo es precisamente formar en esos principios de gobierno abierto y desarrollar en esa plataforma un nicho, un punto de encuentro también para el debate y para la construcción de conocimiento, y establecer un punto común que permita el desarrollo de ese tipo de formación. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que se desarrollan muchas iniciativas en relación al tema de los cursos MOOC concretamente, y se ha permitido y se permite el desarrollo de formatos de cursos de estas características pues muy diversas. Hay cursos que son más estructurados y que tienen un diseño muy instruccional, y hay cursos que pretenden ser mucho más constructivistas, donde hay una mayor interacción, un mayor debate, y bueno, eso también nos permite desarrollar estrategias diferentes. Por ejemplo, también se ha hablado de lo que es los nanomooc en relación a las plataformas, por ejemplo, del Ministerio de Educación, de Educalab, en el que se desarrollan ese tipo de propuestas, y bueno, son diseños diferentes dentro de lo que corresponde a una misma idea, que es concretamente el tema de los cursos MOOC, ¿no? que son cursos masivos que pretenden ofertar una formación a un amplio público y facilitar el acceso a un determinado conocimiento en este caso. Muchas gracias. En esta línea de lo que estamos hablando, a mí me gustaría también que participarais, que nos apuntarais también. Antes de esta mesa, en el debate previo, abrimos un debate donde pedíamos, ¿no?, en qué tecnología os apoyáis para aprender, ¿no? Entonces, yo os lanzaría también, si alguien quiere intervenir, nos quiere contar algo de cómo
A ver, ¿qué orden? Bueno, me parece muy interesante, yo sobre todo porque hace tiempo que veo que nosotros estamos en el Departamento de Organización y Recursos Humanos, desde donde siempre hemos llevado la formación, ¿vale? Yo veo que hace tiempo el Departamento de Formación como tal, en su rol tradicional, ¿no?, de ofrecer formación sobre todo presencial, porque básicamente la Diputación de Barcelona es quien somos el Ayuntamiento de Mollet del Vallès. La Diputación a nivel supramunicipal hace tiempo que ya lo que ofrece son cursos básicamente presenciales. Yo pienso que el Departamento de Formación necesita un cambio de enfoque, ¿no? Hace tiempo. La gente además lo percibe, es que está como... O sea, por una parte es demandante de formación presencial y los sindicatos además presionan porque es como un derecho adquirido, ¿no?, el hecho de la formación. Y por otra parte percibes que la gente está como un poco sobresaturada de ese tipo de formato de formación, aunque es paradigmático porque por otra parte lo pide, ¿no? Y entonces hace tiempo que le damos vueltas al asunto y ahora yo creo que la organización está en un punto en que está viendo cómo puede empezar a introducir nuevos tipos o herramientas para... Nosotros llamamos más de comunicación y aprendizaje, ¿no? Porque en el fondo pensamos que cuando comunicamos estamos dando una cierta formación, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado, por una parte, una red social interna donde hemos habilitado una comunidad de práctica en relación a una herramienta concreta que hemos implantado, que es el tramitador de expedientes, donde la gente comparte dudas, nosotras dinamizamos con instrucciones y la gente, bueno, se genera un conocimiento colaborativo, ¿no? Pero la gente no está nada acostumbrada a trabajar con esas herramientas y les cuesta mucho, ¿no? Estamos intentando ver cómo dinamizamos más y cómo animamos a que la gente lo utilice más. Por otra parte, ahora también estamos a punto de poner en marcha una plataforma Moodle que queremos rebautizar, bueno, porque a todo le damos nombre, un poco para hacer un poco de marketing. Y allí lo que queremos es colgar contenidos de cursos concretos, cerrados. Ahora iniciaremos con un curso de seguridad, pero es una plataforma que también permite colgar vídeos y queremos empezar a hacer tutoriales divertidos con role-playings para un poco animar a la gente, bueno, pues para sorprender a la gente que se enganche un poquito en estas nuevas herramientas, ¿no? Y luego también, al utilizarlo como canal de comunicación, nuestra red social interna, hemos creado un grupo, hemos enganchado a las personas en esta comunidad de práctica y ahora queremos abrir un grupo en torno a un proyecto que tenemos para informar de todos los pasos que vamos haciendo en implantación de la administración digital, de transformación digital, y aquí lo queremos utilizar como un canal de comunicación y de formación a la vez, porque vamos a colgar contenidos y acciones que llevamos a cabo, los proyectos que vamos llevando a cabo y todo. Bueno, quiero decir que mi reflexión era: el Departamento de Formación tiene que cambiar su orientación y que yo creo que las organizaciones en general están un poco despistadas en cómo empezar a introducir este nuevo tipo de herramientas. Ya está. Me he enrollado mucho, lo siento. Buenas tardes, los felicito realmente por la exposición. Yo soy Luis Guillón, soy de Lima, soy de RENIEC, ¿no? Y más bien yo estoy un poquito, y nosotros estamos ahí en Perú un poquito con la orientación de México. La preocupación nuestra es tratar de determinar cuáles son esas necesidades que la parte del sector público, sobre todo el personal de RENIEC, necesita y requiere. O sea, cuál es esa demanda para después realmente ofrecerle una oferta. Pero mientras tanto, para no quedarnos con los brazos cruzados, hemos estado revisando las competencias básicas que existen, sobre todo hemos agarrado la del tuning, y hemos comenzado a desarrollar cursos por ese lado. Pero todavía ahí no estamos seguros de que esas son las necesidades que estamos teniendo dentro de lo que viene a ser el sector público. Estamos haciendo también una investigación de las conductas.
vemos y hay una queja muy grande, ¿no?, de que nosotros ahorita estamos tratando de volar con la parte de tecnología, pero la conducta, el trato que tienen cada uno de los ¿cómo se llama?, de las personas que conforman lo que viene a ser este sector, cuando tocan las manos del ciudadano, las respuestas son sumamente diferentes. Ya sea porque en el día ha sido un poco duro y ya en las tardes su actitud de ellos cambia completamente, diferente al de la mañana, o dependiendo del problema que traen de casa, quien paga al final los platos rotos viene a ser el ciudadano. Y siempre estamos en el modelo de que hoy todos debemos centrarnos en lo que viene a ser el ciudadano, pero cuando uno visita las agencias, y esa es una práctica que tenemos, y vemos cómo se están comportando nuestros compañeros con respecto al ciudadano, encontramos cosas muy diferentes a las que a veces hablamos en la parte académica. Y entonces una cosa es la academia que va por un lado y otra cosa son las realidades que tenemos dentro de las oficinas, ¿no? Entonces por ahí estamos. No sé, con lo que hayan avanzado ustedes en México, si ya hay herramientas y tecnologías para medir esas necesidades, ¿no? Es por ahí más mi pregunta y quizás un poco que también nosotros estamos caminando en ese sentido, pero todavía no hemos encontrado las respuestas. Estamos utilizando, sí, ciertas tecnologías, ese role-playing es muy bueno, hemos hecho, porque hemos determinado una conducta de hacer un video jocoso, pero tratando de que la persona se dé cuenta de qué es la actitud que él tiene, como tomándole el pelo, ¿no? Tomándole el pelo en un cierto tipo de 1 o 2 minutos, que cuando la gente lo ve se ríe, ¿no? Pero también los hace reflexionar, y esa es la forma como yo me estoy comportando, ¿no? Eso es. Ahora en esta ronda precisamente vamos a intentar ver un poco en términos de futuro hacia dónde vamos, pero hacia dónde vamos con soluciones y con cuestiones concretas, ¿no? No sé, lo hacemos aquí en este sentido. Nos cuentas cómo estáis en el Instituto Andaluz, con el tema de los MOOCs, con todo eso. Bueno, nosotros estamos en plena vorágine de cambios absolutos. Y os voy a contar un poco, ¿no? Para nosotros llevamos en los últimos 2 años definiendo que la formación debe ser una palanca de cambio para la administración. Entonces estamos más centrados en, hablabas de detección de necesidades, nosotros tenemos un sistema de detección de necesidades, además es un sistema muy piramidal. Nosotros en el mes de marzo empezamos con todas las consejerías, con todas las delegaciones, y tenemos una estructura de coordinadores que dependen de otros, como de abajo arriba. Entonces se van detectando las necesidades, ¿vale? Son necesidades que tienen que ver con el puesto de trabajo, en su mayoría, que tienen que ver con la mejora. Y ahí estamos haciendo eso y no estábamos satisfechos, porque ahí salen las necesidades casi como clásicas. Pues sale siempre lo mismo, contratación, no sé qué, no sé cuánto. Entonces dijimos, esto por aquí no va. Entonces nosotros empezamos a fijar por dónde debemos de ir, cuál debe ser el papel del funcionario en la nueva administración. El funcionariado tiene que ser capaz de aprender rápido, de aprender con otros. La vida va por ahí, de aprender en redes, y entonces empezamos a hacer cosas. Entonces este director que yo tengo, que es hiperactivo, venga, más online, más online, más online, más online. Entonces, más online, más formatos. Bueno, pues empezamos de 2 tipologías de online que teníamos, hicimos 4. Además del online abierto, que lo colgamos y lo ponemos, ahí hay cosas como muy generales, son cursos de 15 horas que las personas hacen y tienen que ver con cuestiones generales de la organización, ¿no? Algunas herramientas informáticas que usamos, pues yo qué sé, tenemos sobre la ley de transparencia, pues tenemos una cosa, sobre la ley de 39, sobre la ley 40, que todo funcionario que se precie pues debe conocer en un formato pequeño de 15. Además creamos las píldoras formativas que están en nuestro canal de YouTube. Pues hicimos, por ejemplo, la ley, el tema de la nueva reforma de la ley hicimos una píldora formativa de 5 minutos para que te enteres en 5 minutos lo general, y lo hicimos casi cuando salió, con rapidez. Después el de 15 horas, después dimos uno especialista. Lo que no hemos conseguido dar, que es lo que nos gustaría, coger algún letrado que se precie al juego colaborativo, eso no lo hemos conseguido todavía, pero lo estamos intentando. Y ya con la intervención vamos ahí, que ya casi los tenemos a punto de caramelo. Entonces, en 2016, lo contaré mañana, pero lo cuento ahí porque yo creo que hubo un antes y un después. Nos atrevimos a montar un MOOC constructivista,
en el que el tema del curso del MOOC constructivista, en el que participaron 4.000 personas, bueno, de que participan, vosotros sabéis, en un MOOC participamos 4.000, acabamos 400, ¿vale? En materia de innovación pública. Entonces fue fantástico. De ese MOOC conseguimos 400 blogs que la gente hizo de manera individual o de manera colectiva. Entonces empezamos a trabajar. Era un MOOC en el que tenías que tener perfil en Twitter, perfil en Facebook, tu blog, y además tenías que hacer un trabajo colaborativo. Entonces conseguimos que toda Andalucía y parte del extranjero, que es decir, Andalucía, Baleares, hicimos una alianza muy fuerte con Baleares, empezaran a trabajar colaborativamente. Yo misma hice un proyecto, porque yo tenía un doble papel de alumna y de coordinadora del MOOC, hice un proyecto que se ha transformado ahora en un proyecto de design thinking para replantearnos todo el tema de cómo estamos detectando las necesidades, ¿vale? Y entonces nos hemos dado cuenta que además de esa detección de necesidades que ya hacemos, tenemos que meter innovación en esa detección de necesidades, y en noviembre vamos a sacar una ventana abierta al funcionariado para que nos diga qué necesidades tenemos. Y lo que estamos es afianzando también la parte estratégica. Nos queremos convertir en universidad corporativa y afianzando la parte estratégica, es decir, aquellas cosas que la organización debe de decir que necesita. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿dónde queremos ir? Pues a mí un día me viene un arquitecto y como yo soy dispersa, José Antonio, que tú no lo has dicho, aunque yo te había autorizado a decir que era dispersa, viene un arquitecto y me dice: Carmen, quiero hablar contigo de tecnologías BIM. Mira, no sé de qué me estás hablando, pues ya no tengo tiempo. Vente un día y me lo cuentas. Viene un día y me lo cuenta. No sé si sabéis lo que son las metodologías BIM. La metodología BIM es building, construcción 3D. O sea, es una tecnología para contratación de obra que además, si trabajas con fondos europeos, estamos obligados para 2018, y que no nos habíamos planteado que haya que formar. Claro, yo me quedé con la mosca detrás de la oreja y digo, ¿y esto? Y bueno, hablé con este hombre, me dijo: mira, es que esto lo que te permite, claro, yo además lo vi claro, lo que te permite es controlar la obra, que no haya fraude. Pero claro, los arquitectos de la Junta de Andalucía no sabemos de BIM, porque eso es software, eso es cambiar los pliegos de contratación, eso es tal. Ya. Bueno, pues seguí pensando, fui a patrimonio, seguí preguntando a arquitectos que teníamos arquitectas, que era una arquitecta contratada, pero este tema dice: es interesantísimo, es importantísimo, tenemos que aprender porque no podemos pedir licitación en BIM, la administración no se puede modernizar si no sabe. Y además eso es, para la administración era una cosa buena. Bueno, pues esto nos ha costado porque ha habido que hablar con los responsables de patrimonio, fomento. Bueno, ya tenemos un grupo constituido, va a ser una de las primeras comunidades de prácticas que vamos a trabajar. Entonces, la formación tiene que ir por ahí. La formación tiene que ir porque hay un problema que tenemos que resolver, que es una necesidad urgente, y hay un grupo de profesionales que necesitan resolver ese problema. Lo de la certificación para mí no es un problema, porque lo que necesitamos es efectividad. Lo que necesitamos y lo que nos pide la sociedad es resolver problemas. Y la administración no será nada si no es capaz de resolver problemas de manera multidisciplinar, de manera compartida, hablándolos, no por nada, porque la inteligencia colectiva es lo que nos va a salvar. O sea, la inteligencia colectiva se genera con ese tipo de formación. Hemos hecho más inventos, hicimos un grupo de formadores de metodologías innovadoras, se hizo un grupo de WhatsApp, fue interesantísimo, en el que se mantuvo una conversación y se llegaron a conclusiones, curando contenidos. Entonces, vemos que tenemos que cambiar porque la formación tiene que ser otra cosa, y tenemos que cambiar a nuestros formadores y tenemos que cambiar a nuestros directivos. Es decir, también estamos revisando, ya os digo que lo estamos revisando todo, el sistema de detección de necesidades por un lado. También teníamos un sistema de transferencia de la formación bastante burocratizado, que era bueno, pero no hemos conseguido. Entonces estamos intentando implicar a todos los directivos, a los jefes de servicio, jefes de equipos, al empoderar al propio funcionariado, que no haga la formación por un título, por los puntos para el concurso, sino que la formación la haga porque necesita resolver problemas. Y ahí es donde tenemos que estar, y las tecnologías son un aliado. ¿Qué tecnología tenemos como aliada? Nosotros tenemos la red profesional, que será algo parecido a lo que tenéis vosotros. Red profesional es como una especie de Facebook, y nosotros ahí sí que cuando un curso acaba, continúa en Facebook. Algunos continúan y otros no.
Y esto ha sido, bueno, de alguna manera ha sido un avance. Yo iba a decir otra cosa que se me ha ido. Expresión. Bueno, luego otra experiencia maravillosa fue lo del HubCamp también. Bueno, eso lo voy a contar mañana. Pero el HubCamp, os lo adelanto, el HubCamp también nos permitió, fue una experiencia. HubCamp viene de hacker, de los encuentros de hacker programadores que se juntan para hacer una programación sobre un reto, y de campamento. Entonces hicimos un HubCamp en el mes de junio de este año, en el que nos planteamos 6 retos. Hubo que plantear los retos consensuadamente. Primero un grupo motor importante, el grupo motor del instituto, es que es maravilloso. El grupo motor de Paz Sánchez, lo tengo que decir, Reyes Borralla, Javi Domínguez, José Ignacio, ahí tenemos un grupo de resistencia. Entonces se plantea una serie de retos, una serie de facilitadores, y a cada grupo se le propuso que tenía que resolver pues un problema, os digo, uno que nos está dando un juego, que estamos encantados, lo estamos experimentando, es el tema de cómo generar espacios en la administración que nos ayuden a colaborar. Estoy hablando de espacios físicos, donde invitemos a estar con la ciudadanía, que no haya mostradores, que las mesas no las pongamos como parapetos. Es decir, bueno, pues es uno de los retos en el que además nuestro instituto lo vamos a transformar. Estamos ya tirando papeles lo que podemos. Sacamos al director de su despacho, le construimos el despacho abajo, hicimos un muro y lo derribamos. Pero bueno, la verdad que eso era una performance. Pero sí es verdad que estamos sacándolo en el sentido que comunicamos dentro de la organización a través de Red Profesional cada vez que hay un consejo de dirección, hacemos el IA Café para que todos estemos informando y tenemos mucho no es fácil y hay muchísima resistencia. O sea, la resistencia es inmensa. Y incluso dentro de nuestra propia organización estamos los soñadores o la gente que intentamos cambiar y que nos liamos la manta a la cabeza y venga que podemos, y hay gente que bueno, por formación también a veces, y son muy buenos. O sea, yo presumo de tener un equipo de compañeros fantástico, pero hay mucha resistencia. Pero estamos en el camino, y sobre todo yo creo que la clave, lo aprendí de Jesús y de ti, la clave para el aprendizaje colaborativo es que hay que partir de lo que verdaderamente necesitamos el funcionariado y de lo que necesita la ciudadanía. Y ahí, y lazo con lo que él decía también, depende para qué quieras la formación, tendrás que hacer una cosa u otra. Yo creo que la clave está en estos procesos colaborativos y en juntar a la gente y que empiece a resolver. Bueno, os contaría más cosas porque como tenemos tantas cosas que cambiar, pero no quiero acaparar. Sí. Bueno... Sí, bueno, no, simplemente continuar comentando lo que ella estaba comentando y también continuar con la pregunta que se planteaba aquí en relación a las necesidades, que todos estos procesos de alguna forma están muy relacionados también con la evaluación de las organizaciones o el análisis de necesidades en las organizaciones, y sistematizar de alguna forma esos procesos de evaluación nos puede permitir tomar decisiones fundamentadas en los resultados de esas evaluaciones y poder conseguir establecer o identificar cuáles son esas necesidades clave, porque a veces las necesidades cambian, no son estáticas. En un momento determinado tenemos unas necesidades y pasados 3 meses podemos tener otras totalmente distintas, y de hecho, bueno, el ejemplo está en la tecnología, porque la tecnología cambia constantemente, se generan nuevos productos tecnológicos y nuestra formación necesita adaptarse para poder dominar esos nuevos recursos, aplicarlos a nuestro trabajo en cada momento, y por eso necesitamos que haya ese proceso también de sistematización de los procesos de evaluación y del análisis de necesidades también, ¿no? Sí, yo complementando la pregunta, nosotros hacemos una batería de un cuestionario que se basa precisamente en el perfil que buscamos del servidor público. Pero aquí hay un ingrediente muy importante que mencionaba nuestra directora del Instituto Andaluz de Administración Pública. Subdirectora, perdona, subdirectora. Bueno, representante. Que es que no le preguntamos a la gente cuál es el perfil del servidor público que la gente necesita. Nosotros tenemos planteados, una vez que tengamos
la detección de necesidades de profesionalización, hacer 11 foros ciudadanos, porque en el estado hay 11 municipios, uno por municipio, para que la gente nos diga cuál es el perfil del servidor público que necesita. Resulta que van servidores, empleados públicos a arreglar un problema del agua en una colonia, y el vecino le dice: ¿y por qué estás haciendo eso? Eso no es así. Es que no tengo herramientas, pues no, es que tienes que usar esto, esta técnica. La gente sabe más de lo que nosotros pensamos, y a veces no les preguntamos, y obviamos y los tratamos como niños pequeños que son ignorantes, que no saben nada, y que por tener el poder político y administrativo, pues tenemos que decirle cómo deben de hacerse bien las cosas, y eso es un error, y por eso no innovamos para gobernar, innovamos para administrar. Y ahí es donde, ese es el kit del asunto, de la formación del tipo que sea, porque ahí es donde tenemos que orientarnos a nosotros. Si ya vamos a terminar, yo nada más quisiera, fíjense qué curioso, antes de venir me encontré con una estadística online, ¿verdad?, de estas que siempre surgen. Y tiene que ver con la pregunta que José Antonio nos hacía al principio: ¿cómo aprendemos hoy en día? El 10% lo aprendemos de lo que leemos, el 20% de lo que oímos o escuchamos, el 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y oímos, 70% de lo que discutimos con otros, 80% de lo que hacemos y 95% de lo que enseñamos a otros. Entonces creo que estas oportunidades son muy, muy buenas, precisamente para poder aprender juntos, en conjunto, así, discutiendo. Pero lo más importante, y que eso seguramente el término del Congreso nos va a llevar a hacer las cosas, es esa, ¿no? Ponernos en acción, todo lo que discutamos en la red social, en Novagov, que es una magnífica herramienta, y que estoy seguro que vamos a hacer todo lo posible para que crezca en Latinoamérica, porque aquí debe de haber más latinoamericanos presentes. Es importante que lo tomemos en cuenta, y estoy seguro que el próximo año los vamos a recibir en México. Yo quería ¿Puedo replicar? Leo, yo quería felicitaros a las personas que venís de Sudamérica, porque lo que hacéis muy bien es todo el tema de participación ciudadana. Aparte de que en algunos países latinoamericanos el tema de género, que a mí me apasiona, lo hacéis muy bien también. Pero el tema de participación me parece muy interesante lo que has dicho, porque verdaderamente es que nuestro objetivo, o sea, el personal funcionario estamos para servir al ciudadano, que ya no es un ciudadano consumidor, sino que es un ciudadano prosumidor, que efectivamente sabe. Entonces tenemos que empoderar a la ciudadanía, y tenemos que empoderar al funcionariado también, y es muy importante. Nosotros en este sentido, y aprovecho para vender mi libro también, vamos, no es por vender mi libro, es por si os sirve, o sea, no. Si nosotros hemos desarrollado un itinerario de innovación para el año que viene, dentro de una de nuestras líneas de trabajo es la incorporación de la innovación en la administración pública, y hemos incorporado un itinerario, y en ese itinerario formativo pues hay para todos, que si tú algo te interesa, esto es como en el género, tienes que ir a todos los actores. Hay pues para los directivos, formación en innovación para los directivos, formación en innovación para el personal docente, formación generalista para todo el mundo, formación de especialización pues con temas de design thinking, de metodología lean y tal. Y hay una parte que queremos montar que es para todo el tema de laboratorios. Laboratorios de manera que el funcionario venga con un proyecto, pero que en ese proyecto y en esa forma le daremos formato de formación, porque a veces le tenemos que dar formato de formación porque es la manera que tenemos de organizarnos, pero ahí queremos que intervenga la ciudadanía. De hecho, nosotros en el HubCamp que contaré mañana intervino la ciudadanía y fue riquísimo. Fue riquísimo. Entonces, porque verdaderamente eso es lo importante. Al final, si es que formar al funcionariado no tiene ningún sentido. Tiene sentido en la medida que eso cambie. Y las tecnologías importan en la medida que eso nos ayude a transformar.
Muy bien, pues bueno, yo creo que el debate es muy interesante, pero por respeto estamos fuera de tiempo, yo creo que tenemos que cerrar la mesa. Yo sí que os querría pedir una cosa, pero que la cumpláis estrictamente. Bueno, sí, anunciaros. Yo os pediría que estéis atentos a la red social Novago, porque de alguna manera vamos a intentar seguir generando debate, y yo además le pedí a León, hay un proyecto muy interesante sobre el tema de valores con el que están trabajando, y yo le voy a pedir que o bien en el grupo que yo administro de formación de servidores públicos, o en otro grupo que hay sobre ética, que quizá, o en los dos, abrir un debate sobre el tema de valores de los empleados públicos, porque han hecho un trabajo exhaustivo, han preguntado y salen datos que nos tienen que hacer pensar, porque no es un problema de Quintana Roo. No es un problema de Quintana Roo, es un problema de Iberoamérica, de Europa y de todo el mundo y de toda la administración pública. Yo, si me permitís, para cerrar, os pediría, todos tenéis cuenta de Twitter. Os pido un tuit que resuma, bueno, que resuma o que no resuma o que tenga que ver con esto. Pero no para que lo lance, sino para que lo digáis, además de que lo lancéis. ¿Sí? Yo, para dejaros pensar, yo os lanzo el mío. Sería algo así como la tecnología como apoyo al aprendizaje, nunca al revés. Ahí no hay 140, Yo diría algo así como las tecnologías sí, pero al servicio de las personas, tanto de la ciudadanía como del funcionariado. A mí me gustaría destacar más que nada la capacidad de las personas para desarrollar un aprendizaje colaborativo y desarrollar proyectos vinculados al desarrollo profesional y al propio aprendizaje. Yo diría, aprendamos haciendo, tuitea.